Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matisi. En este video vamos a aprender acerca del teorema del valor medio o de Lagrange. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de más videos que se vayan subiendo al canal. Bueno, en un video anterior habíamos visto el teorema de Rolle, que consistía en que íbamos a encontrar en una función definida en un intervalo valores máximos y mínimos, es decir, valores extremos, para algún c que se encontraba en el intervalo que se estaba trabajando. Pero para esto la función tenía que haber sido continua y derivable. Entonces decíamos que existía un valor c tal que al ser reemplazado en la primera derivada de la función hacía igual a 0. Bueno, para el teorema del valor medio utilizamos el teorema de Rolle como prueba para la demostración de ella, y lo que planteamos en esta es lo siguiente: que nuevamente vamos a tener una función de estudio, vamos a definir un intervalo de trabajo, y lo que vamos a tener entonces va a ser un cambio de ritmo promedio. Para ello, la función tiene que ser nuevamente continua en el intervalo de a b, intervalo cerrado, es decir, que toma los extremos, y derivable en el intervalo abierto de a b, es decir, sin considerar los extremos. Entonces va a existir un c, o sea, un valor c, tal que reemplazado en la primera derivada de la función nos va a resultar igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los pares ordenados que se forman con a y b. Es decir, que si nosotros reemplazamos el punto a en la función, vamos a tener entonces el par ordenado a f de a, y si reemplazamos el punto b en la función, vamos a tener el par ordenado b f de b. Entonces, si hallamos la pendiente con esos pares ordenados, sería de la siguiente manera: sería f de b restado f de a, y abajo sería la variación de abscisas, es decir, b menos a. Y es acá entonces donde aparece la diferencia entre el teorema de Rolle y el valor medio, debido que en el teorema de Rolle habíamos tenido la condición de que el f de a sea igual al f de b. Entonces, como podemos ver, Rolle va a ser obtenida del valor medio cuando se cumpla esta condición, porque si f de a es igual a f de b, entonces acá arriba se haría 0, y entonces todo esto sería 0. Probaría entonces el teorema de Rolle, pero para el teorema del valor medio esta condición no se toma en cuenta, ¿no? Entonces gráficamente el teorema del valor medio se va a ver de la siguiente manera. Si tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos por acá una función y definimos entonces un intervalo de trabajo, imaginemos desde a hasta b, entonces este punto va a ser el b f de b, suponiendo que la función es un f de x, y este punto de acá va a ser un a f de a. Entonces, cuando tracemos la recta secante, esta de acá va a tener su pendiente. Esa pendiente se calcula como f de b menos f de a entre b menos a, es decir, una diferencia de ordenadas entre una diferencia de abscisas. Y el teorema del valor medio lo que nos dice que en el intermedio del intervalo va a existir un valor c, siempre y cuando la función sea continua y derivable. Entonces va a existir un valor c tal que al ser reemplazado en la función de su primera derivada, esto resulta a la pendiente de la recta secante. Es decir, que gráficamente vamos a tener una recta que es paralela a la recta secante. Para que se vea de mejor manera, entonces vamos a resolver un ejemplo. Vamos a aplicar el teorema para la función f de x, x al cuadrado más 2x. Bueno, esto para el intervalo de menos 1 a 0. Nos preguntan entonces si es que en el intervalo de menos 1 a 0 la función x al cuadrado más 2x es aplicable al teorema del valor medio. Bueno, para empezar el análisis sería bueno graficar la función, ya que si tenemos la gráfica nosotros podríamos determinar si una función es continua y derivable. En todo caso, como la función que nos están presentando es una función polinomial, entonces esta va a ser directamente continua y derivable para todo el intervalo considerado.
Pero bueno, entonces vamos a graficar la función. Hay que recordar que esto es una parábola. Las parábolas son de la siguiente manera, en donde el vértice es el punto HK. Entonces vamos a dar la forma a la función. Para ello voy a sumar 1 y restar 1 de la siguiente manera. F de x va a ser igual a x al cuadrado más 2x. Acá sumamos 1 y restamos 1 para no alterar. Entonces este 1 voy a pasarlo al otro miembro y sería de la siguiente manera. Y por acá vamos a tener x al cuadrado más 2x más 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. Por acá vamos a tener f de x menos 1. Y por acá voy a obtener lo siguiente, x más 1 al cuadrado, ya que x más 1 al cuadrado me resulta x al cuadrado más 2x más 1. Finalmente f de x menos 1 va a ser igual a 1 por x menos 1 todo al cuadrado. ¿Por qué lo expreso de esa manera? Para poder aprovechar la forma general de las parábolas, porque con ella podemos graficar. Entonces si realizamos por acá la gráfica, vamos a tener nuestro plano cartesiano. Entonces nuestro vértice en la función que hemos trabajado sería entonces menos 1, debido a que esto es un K y esto es un H. Entonces vamos a ubicar el punto menos 1, 1. Menos 1, 1 está más o menos por acá, el tercer cuadrante. Y de acuerdo a este valor A, podemos ver si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Cuando es positivo se abre hacia arriba y cuando es negativo se abre hacia abajo. En nuestro caso es 1 es positivo, por lo tanto nuestra gráfica se debe de abrir hacia arriba. Básicamente así sería la forma de la parábola que estamos estudiando, y entonces podemos ver que es continua en todos sus intervalos porque se puede graficar sin levantar la mano. Y además, si nosotros derivamos f de x, es decir, vamos a derivar lo siguiente, x al cuadrado más 2x, vamos a tener que la derivada es igual a 2x más 2. Y esta función es una función polinomial resultante y por lo tanto es continua. No hay ningún punto que haga indeterminada la primera derivada, por lo tanto también vamos a decir que la función es derivable en todo el intervalo. Para que las funciones sean continua y derivable tienen que ser continua y derivable en todos los puntos de la función. Bueno, entonces básicamente ya tenemos las condiciones que se requieren para poder aplicar el teorema del valor medio. La primera es que la función f de x es continua, se cumple con que sea continua. Y la segunda condición es que f de x es derivable, cumple con la segunda condición. Para el teorema de Rolle necesitábamos una tercera condición, que el f de a sea igual el f de b. En este caso no es necesario eso, solo es suficiente tener entendimiento de que la función sea continua y derivable en el intervalo que nos piden trabajar. Bueno, entonces si se cumple eso, vamos a decir que existe entonces un valor c tal que c reemplazado en la primera derivada nos va a dar entonces un f de b menos un f de a, todo dividido entre b menos a. Para nosotros b es igual a 0 y a es igual a menos 1. Entonces si nosotros buscamos f de b nos va a resultar 0, y si nosotros buscamos f de menos 1, esto nos va a resultar pues menos 1. Esto de acá lo obtenemos reemplazando en la función. Entonces vamos a ir reemplazando por acá. Vamos a tener que la primera derivada, o sea acá, reemplazada en c, es decir 2 por c más 2, va a ser igual entonces a 0 menos 1 entre 0 menos 1. Entonces por acá 2c más 2 va a ser igual a 1, todo eso resulta 1, entonces c va a resultar menos 1/2. Y esto quiere decir entonces, nuevamente, si tenemos nuestra gráfica de nuestra función y graficamos f de x de menos 1 a 0, más o menos menos 1 está por acá y 0 está por acá, y nosotros sabíamos que nuestro vértice está ubicado en menos 1 y 1, y nuestra parábola se abría hacia arriba.
recordemos que nuestra función es x al cuadrado más 2x, y entonces nos faltaría ver cómo es que la rama derecha se comporta, si es que corta por acá, pasa por 0 o por debajo. Para ello simplemente vamos a igualar f de x igual a 0, es decir, x al cuadrado más 2x igual a 0. Por acá factorizamos x, nos queda x más 2 igual a 0, y entonces la función f de x va a ser 0 en 0 y en menos 2. Quiere decir que la función corta al eje x en menos 2 y en 0. Eso nos lleva a decir que la gráfica de la función va a tener que pasar por el origen de coordenadas. Bueno, nosotros nos tenemos que enfocar en el intervalo de menos 1 a 0, que es el intervalo de trabajo. Y lo que básicamente nos quiere decir el teorema es que, bueno, una vez que nosotros hayamos planteado nuestra recta secante que pasa entre ese intervalo, en esos puntos extremos, entonces hemos encontrado un C intermedio. Este es el C, que nos sale pues menos un medio, y que cuyo punto en la función tiene una recta tangente que es paralela a la recta secante. Este punto pues es el menos un medio, f de menos un medio. Y bueno, esa sería entonces la interpretación geométrica de este teorema para la función f de x igual a x al cuadrado más 2x. Y bueno, espero que se haya entendido. Si no, pues te invito a dejar tus dudas en los comentarios, y te invito también a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad.